Uno de los efectos económicos esperados tras el ataque de Irán a Israel era una importante subida del precio del petróleo, pero es algo que no se ha producido e incluso el barril de Brent ha bajado ligeramente durante los últimos días. Vamos a ver a qué se debe este comportamiento del mercado energético y qué podemos esperar a partir de ahora, Blanca. Sí, y para entender qué está pasando con el precio, lo primero que vamos a hacer es ver cuál es el consumo de petróleo en Europa. En el continente demanda 19.198 barriles al día. Este que están viendo, este que van a ver, es el ranking de los países europeos con más consumo y en el que España ocupa el cuarto puesto. Aquí gastamos 1.268 barriles al día. Estamos por detrás de Alemania, Francia y Reino Unido. ¿Quiénes son nuestros principales proveedores de petróleo? Pues esto es algo que ha ido cambiando desde la invasión rusa a Ucrania. Si en 2021 Rusia suministraba el 33% de este combustible fósil consumido en Europa, en 2023 ese porcentaje bajó hasta el 12% e incluso el 4%. En ese periodo de tiempo, Estados Unidos ha ido ganando presencia, convirtiéndose en nuestro principal suministrador y pasando de aportar el 6% a un 18%. También de Noruega recibimos el 14%. De esta manera ha ido disminuyendo la dependencia energética de Rusia. Y este conflicto ha llevado a que la OPEP deje de ser el actor principal. Si tradicionalmente representaba el 40% de la producción mundial, ahora está en el 31%, mientras que los países productores de la cuenca atlántica superan el 32%. Por lo que ahora son los principales suministradores. Este dato es importante por la configuración de estas grandes alianzas de productores. Dentro de la OPEP, que concentra el 80% de las reservas de crudo del mundo, encontramos Argelia, Arabia Saudí, Emiratos Árabes, Irak, Irán, Kuwait y Venezuela, países sujetos a mayor inestabilidad geopolítica que los productores de la cuenca atlántica, donde encontramos a Estados Unidos, Canadá, Brasil o México. Bueno, este es el contexto. Ahora vamos a ver qué es lo que está sucediendo con el precio tras el ataque de Irán a Israel, que a pesar de lo que se podía esperar, no ha desestabilizado el mercado. Jorge Morales, experto en mercados energéticos y director de Próxima Energía, buenos días. Buenos días. ¿Qué reacción ha tenido el mercado del crudo ante los sucesos de este fin de semana y las posteriores reacciones de la comunidad internacional? Bueno, la verdad es que el mercado de crudo ya descontaba el recrudecimiento de los combates en la zona de Oriente Próximo y la participación de Irán es algo de lo que se lleva especulando desde el mes de octubre y, por tanto, pues casi hubo mayor reacción el viernes que lo que hemos visto ayer y hoy, ¿no? Bueno, en general podemos decir que el mercado está relativamente tranquilo en cuanto a que la reacción de Irán era esperada y por el momento parece estar contenida. Hemos visto en la información anterior cómo a raíz de la guerra de Ucrania se han fortalecido países productores del continente americano frente a otras zonas de mayor inestabilidad, pero sigue existiendo dependencia de esos países. ¿Podríamos ver una subida de los precios si continúa la escalada bélica en Oriente Próximo? Es que, fijaos, habéis hecho un análisis que es, por supuesto, perfectamente correcto, ¿no? Pero es local, ¿eh? Aunque hayáis analizado el mercado europeo, el mercado del petróleo no es europeo, es un mercado internacional, ¿no? Entonces, lo que ha ocurrido durante los últimos años, después de la guerra de Ucrania, es que algunos países, en particular los países europeos, pues hemos efectivamente dejado de comprar petróleo principalmente a Rusia, ¿no? Pero Rusia no ha dejado de producir petróleo, ¿eh? O sea, produce del orden de 10 millones de barriles diarios y sigue haciéndolo, ¿no? Lo que ocurre es que ha encontrado otros compradores, que a su vez han dejado hueco para que sus vendedores nos vendieran a nosotros. Es decir, básicamente lo que hemos hecho es cambiar cromos. Hemos reconfigurado en los últimos años el mercado del petróleo, pero sigue siendo el mismo. Entonces, es importante, lógicamente, el Golfo Pérsico sigue teniendo una importancia pues, crítica en el mercado del petróleo. De hecho, gran parte de los vaivenes en los últimos meses se deben precisamente a los acuerdos de la OPEP, que no son despreciables, por mucho que ahora suponga en torno al 30% de producción y haya tenido épocas mucho mejores, un 30% es algo muy importante, ¿no? Fijaros que un país, por ejemplo, como Irán, vamos a suponer que Irán entrara en guerra abierta con Israel y hubiera un problema realmente de exportación. Bien, Irán produce el 4% del petróleo mundial. Dices, bueno, no es mucho. Cuidado, si desaparece de repente el 4% del petróleo mundial, eso tiene impacto. Tiene impacto y desequilibra los mercados fuertemente. Seguramente durante unos meses, pero lo desequilibra fuertemente, ¿no? O sea, que es decir,
En fin, el resumen de todo esto es mucho ojo con el petróleo y mucho ojo con decir estamos tranquilos porque durante la guerra ya hemos reconfigurado nuestros países productores y tenemos otros más estables. No, no es así. El petróleo es internacional y cada vez que alguien sopla en el Golfo Pérsico, al final nos acaba afectando a todos, incluido a aquellos que compramos menos, digamos, de ese tipo de países. ¿Y qué papel juegan las renovables a la hora de contener los precios y aportar estabilidad al mercado? Bueno, es que las renovables son el petróleo de España, ¿no? Ahí es donde está la clave, ¿no? O sea, la solución a todo esto no es comprar petróleo a Estados Unidos o a Canadá en vez de comprárselo a Rusia, ¿no? Que es un poco la reconfiguración de la que hablaba en los últimos años. La solución es todas aquellas personas que nos estén viendo, si se tienen que comprar un coche, que analicen la posibilidad de comprarse un coche eléctrico. ¿Por qué? Porque el año pasado, por primera vez en España, más de la mitad de la energía eléctrica se produjo con fuentes renovables. Por tanto, si usted enchufa un coche, lo que va a hacer es consumir energía que no viene de ningún sitio, que viene de aquí, viene del propio territorio, ¿no? Ahora mismo, además, hay una cuestión de precios que es abrumadora, yo diría, ¿no? Fijaros que con una tarifa adecuada, con una tarifa variable, lógicamente si uno tiene una tarifa fija es distinto, pero sabéis que los precios ahora del mercado están hundidos, del mercado mayorista de electricidad, ¿no? Estamos en torno, a veces a precios negativos, pero en torno a los 0 euros a mediodía, ¿no? Bien, pues con una tarifa que refleje esos precios que los traslada al consumidor, ahora mismo recorrer 100 kilómetros con un coche eléctrico cuesta del orden de €1. A ver quién en su coche de combustión que haga números. Con la gasolina 1,60, 1,70, por poco que consuma el coche 6 litros a los 100, se va fácilmente a los 10 euros cada 100 kilómetros. Es decir, con un coche eléctrico consumimos, nos gastamos 10 euros en hacer 1.000 kilómetros, mientras que con un coche de combustión, con esos mismos 10 euros, solamente recorremos 100, ¿no? O sea, 10 veces menos, ¿no? Bueno, esta es la realidad y esto es debido a las renovables precisamente que tenemos en España, ¿no? Antes estabais hablando, ¿no? De que es verdad que hay problemas territoriales que tenemos que solucionar, que para seguir incrementando el volumen de renovables hay que hacerlo también de forma justa y de forma equitativa y no colocar todas las renovables en ciertos territorios, ¿no? Abusando de la población local, etcétera. Entonces, en eso estaremos 100% de acuerdo. Pero no cabe duda que esa es la solución y es para lo que está apostando la Unión Europea a largo plazo y en particular España, ¿no? A decir, no, dejemos de depender de estas historias de si hay una guerra en Oriente Próximo, de si secuestran un barco en el Mar Rojo y entonces a partir de ahí se dispara la inflación en España. Es que eso no tiene ningún sentido. Lo que tenemos que hacer es reducir sustancialmente nuestra dependencia energética exterior y apostar por lo que tenemos, que es el sol, el viento y el agua, que tenemos las tres cosas en España. Es verdad que lógicamente no todos los años son igual de buenas, en este año sí, y de ahí que tengamos precios de electricidad prácticamente cero. En este momento el mercado mayorista llevamos ya casi un mes en ese nivel. Jorge, y mirando a medio plazo y teniendo en cuenta esa inestabilidad geopolítica, vamos de cara ahora al buen tiempo, pero será cuando llegue de nuevo el invierno, cuando se espere que pueda subir el precio de la energía. Bueno, estamos muy atentos al precio del gas. Ya sabemos que ese fue el epicentro de la guerra, más que la guerra, de la invasión de Ucrania. El gas ha subido más en los últimos 3 días, sobre todo desde el jueves de la semana pasada, cuando se empezó a hablar ya de la represalia de Irán. Fíjate, ha tenido mayor impacto en el mercado del gas que en el mercado del petróleo, ¿no? Entonces, efectivamente, estamos atentos. Estamos, insisto, una vez más, ahora mismo en precios absolutamente de suelo de la electricidad, ¿no? Casi diría nunca vistos o prácticamente nunca vistos. Pero efectivamente esperamos que cuando vuelva el invierno se incrementen. Y además incluso en verano, Tened en cuenta que, claro, también estamos en un momento en el cual prácticamente nadie hace uso aún del aire acondicionado. Nos quedan poco, nos quedan un par de días, calculo yo. Pero, en fin, pero todavía se hace muy poco uso del aire acondicionado, ¿no? Alguna empresa y demás, pero en casa muy poco, ¿no? Bien, cuando esto se incremente notablemente la demanda de electricidad debido a la climatización, al aire acondicionado, lo que ocurre es que los precios subirán también, porque todas esas renovables ahora mismo es que están sobrando, por eso los precios cero, ¿no? Pero claro, cuando se concentren en las horas centrales del día, las máquinas de aire acondicionado, las bombas de calor, pues lo que ocurrirá es que eso se volverá a subir, ¿no? Es decir, en resumidas cuentas, esperamos que los precios, insisto, anormalmente bajos, históricamente bajos, yo diría, que estamos viendo en el mes de marzo y en este mes de abril, suban ligeramente en verano, y es verdad que también esperamos que luego vuelvan a subir, pero también ligeramente en diciembre. Si quieres te doy datos ahora en tiempo real de a cuánto está cotizando, por ejemplo, el mercado para que tengamos una idea, ¿no? Venga, danos una cifra, Jorge, y con eso ya concluimos. Mira, el tercer trimestre está cotizando en 67 euros megavatio hora. Los precios actuales están en 23.
¿vale? O sea, es decir, son precios mucho más caros de los niveles que tenemos ahora. ¿Cuál es el precio que vimos durante la guerra de Ucrania? 400 euros el megavatio hora. Es decir, esto es un precio alto para lo que estamos viendo ahora, no es un precio alarmante, el precio de 67 durante el último trimestre o el tercer trimestre. Pues Jorge Morales, director de Próxima Energía, gracias por habernos ayudado a entender qué es lo que está sucediendo con ese precio del petróleo y con el mercado de la energía. Gracias a vosotros. Buenos días.